Hola amigos, Ah, bienvenidos a esta clase de teología, cómo estudiar la Biblia. Vamos a terminar esta primera fase de, de los estudios de teología. Hoy, perdón por este medio, tuve COVID este, esta semana, entonces estoy ya apenas sintiéndome un poquito mejor. Estamos en página 33. Recuerden que empezamos a ver diferentes tipos de literatura en la Biblia para ver detalles que podemos enfocarnos para hacer un buen estudio. Entonces vimos las cartas y un ejemplo de Hebreos. Ahora empezamos con los evangelios. Dificultades para leer los evangelios. Estamos en página 33. Diferencias no explicadas. Voy a leer esto y luego damos una explicación. Dice, pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Mateo. En Marcos dice, pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó el sumo sacerdote. Si lo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso viniendo en las nubes del cielo. En Lucas dice, si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó, si lo dijera a ustedes, no me creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. Entonces, aparente problema que está hablando del mismo momento, pero dan detalles diferentes y cuentan la historia diferente. Y quiero decirles que este no es un problema, es una prueba de que es auténtico. Y lo explico de esta forma. Si todos ustedes y yo estamos en un evento y vemos la misma cosa, escuchamos las mismas cosas, luego regresamos y escribimos lo que vimos, va a salir así. Vamos a explicarlo diferente, vamos a usar diferentes palabras y así es, así es. ¿Está mal? No está mal, porque esa es la esencia de relatos que están contados. La esencia es esto, que vamos a ver diferentes cosas de diferentes maneras. Y sabemos que el relato es bastante común. Entendemos ciertas cosas que pasaron. Las palabras exactas tal vez no sabemos exactamente, pero la esencia de lo que se dijo está aquí en los tres relatos. Número 2 dice aparentes discrepancias. Es lo mismo. Lo mismo. Alguien cuenta una cosa, otro cuenta otro, pero si combinamos, acercamos a la verdad de lo que realmente sucedió. Pero esa es una prueba de que es auténtico los evangelios. Entonces, pautas generales para los evangelios. Entendemos esto. Los evangelios son escritos acerca de la misma persona. Cuentan dos cosas principales, sus enseñanzas y la historia de su vida. Dos cosas principales. Dos escenarios. El escenario histórico de Jesús y el escenario histórico de los autores. Y para diferentes audiencias también. Muy importante. Tres principios en acción: selectividad, estructura y adaptaciones.
Y entendemos que los 3 o los 4 evangelios son selectivos. La razón es esto. Tienen diferentes propósitos. Están para diferentes audiencias. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento vamos a explicarlo. Ahorita no tenemos mucho tiempo para esto. Pero, ¿por qué una historia está en Mateo y no está en Lucas? O está en Lucas y no está en Juan. Porque es selectivo. La estructura es diferente. Como lo cuentan es diferente. Las adaptaciones son diferentes según el propósito del autor. Observación. Quiero que lo lean después. Pero ¿qué es lo que veo? Recuerde que una listota de cosas, diferentes verbos, diferentes maneras de hablar y diferentes cosas y exageración. Aquí hay algunas que pueden leer, preguntas retóricas, sinónimos, contraste. Segundo paso, ¿qué significa? ¿Verdad? Dice, piensa verticalmente, cómo pinta a Jesús, y horizontalmente, cómo se relaciona con los demás. Por cada historia, discurso, tienes que dar la respuesta. ¿Cuál es el punto? ¿Verdad? Interpretarlo, cómo se relaciona. En todo va a ser esto. Busca lo bíblico, busca lo eterno, busca lo aplicable y escriba esta verdad en tiempo presente. ¿Está bien? Entonces, el cuarto paso es hacer una aplicación, meditar en las verdades eternas y contestar las preguntas. Hay cambios que tengo que hacer, que debo pensar, que debo hacer, a dónde debo ir y a quién debo enseñar. Entonces, una aplicación. ¿Está bien? Menciono aquí un ejemplo de la lectura de los evangelios, es Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Este tiene que ver con la tarea del curso. Entonces, Marcos 4, ¿está bien? Parábolas, siguiente tipo de literatura, parábolas, dificultades. Hay una distancia entre la audiencia original y nosotros, cultural, totalmente diferente. Hay una profundidad de significado también. Pautas generales. El punto principal, moral de la parábola es lo importante. Okay, es muy importante. Vamos a enseñarles cómo interpretar parábolas en el siguiente curso. Entonces no voy a alargarla ahorita, pero el moral es el punto. ¿Está bien? Observación. ¿Qué es lo que veo? Hay que observar muchas cosas. Igual cuando interpretamos parábolas vamos a darles más ideas. Buscar entender qué significa, cuál es el punto de esta lección. Interpretarlo, cómo se relaciona, bíblico, eterno, aplicable. ¿Está bien? Y hace una aplicación. ¿Está bien? Aquí menciona Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Brincamos a otro, Hechos, el libro histórico, dificultades de leyendo Hechos. Y primero es una pregunta, ¿es un precedente o es un principio? La diferencia es esto. Lo que está sucediendo aquí siempre se pasa así. ¿Está enseñando esto? ¿O es algo que pasó una vez? El primer versículo aquí es Hechos 2:4 en Pentecostés. Y sabemos que es una sola vez. Pentecostés. Pero siguiente en Hechos 8 habla de algo similar. Cuando oraron por el Espíritu Santo. Entonces hay algo aquí de cómo viene el Espíritu Santo. Entonces, cada historia en Hechos está enseñando algo.
Ah, es nada más un relato de lo que pasó en la historia o podemos sacar un principio aquí. Es muy importante no sacar principios de las historias de la Biblia. Pautas generales. El libro de Hechos es una saga. El libro de Hechos es una historia con un propósito específico. El libro de Hechos es geográfico y temático en su estructura. Temas centrales: el Evangelio, el Espíritu Santo, la Iglesia y el mundo. Esa es la clave para entender el libro, ¿ok? Tiene un propósito específico, no es contar todos los detalles, es contar cómo la Iglesia nació, empezó a crecer y se expandió. Esa es la idea. Y vemos esto en su estructura geográfica. Lo vimos en la última clase hablando de Hechos 1:8. Serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, este es un como bosquejo geográfico del libro. Vamos en el método. Número 1, observación, qué es lo que veo. Tenemos que ver personajes, tenemos que enfocarnos en discursos y tenemos que notar los comentarios de Lucas. Lucas es el autor del libro. Entender qué significa, cuál es el punto. Interpretación, bíblico, eterno y aplicable. Escríbelo en verbos de presente, ¿verdad? Haz una aplicación. Entonces, así aplicamos el método sobre lo que estamos leyendo. Aquí el ejemplo es Hechos capítulos 6 y 7. Este tiene que ver con la tarea, ¿ok? Antiguo Testamento. Estamos en página 42. Narraciones. Narraciones significa historia. Gran parte del Antiguo Testamento es narración. Entonces, dice aquí 40%. Yo creo que es un poquito más, pero puede ser que un poquito más que 40%. Cuenta Génesis, Josué, Jueces, Ruth. Hay una variedad de personas, variedad de desafíos, pautas generales. Súper importante esta parte, ¿ok? Sobre todo, las narraciones del Antiguo Testamento no son alegorías. Una alegoría es una historia que cuentas, pero realmente estás hablando hasta como simbólicamente de otra cosa. No son significados ocultos, no están designados para enseñar lecciones morales, ni tampoco doctrina, y no están centrados en el hombre. Sobre todo las narraciones del Antiguo Testamento son historias con propósitos específicos. No sé si han preguntado por qué algunas cosas históricas están en la Biblia y otras no. Pues es porque la Biblia no es netamente una Biblia de historia, es una Biblia con un propósito, es un libro con un propósito. Reportes de lo que sucedió, no de lo que debió haber ocurrido o lo que pudo haber sucedido. Entonces, son selectivas e incompletas. Por lo mismo, la Biblia tiene un propósito específico, ¿verdad? Un proceso práctico para lectura. Lea cuidadosamente. Ese es el primer paso. ¿Qué es lo que veo? Hay 5 partes básicas: drama, desarrollo, conflicto, la escena, el tiempo y lugar y los personajes, los elementos de la historia. Entonces hay que ver cómo es. Quiénes son, dónde están, qué está sucediendo, cómo sigue la historia. Esa es la idea que vemos cuando leemos la historia.
busque comparación, estudio el diálogo, busque cómo el autor está comunicando la historia. ¿Ok? Entender qué significa. Eso es lo que siempre preguntamos. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significado tiene? Um, quiero decirles que no hay que buscar muchas veces, la mayoría de las veces, un significado tan profundo. Está contando una historia, ¿ok? Mínimo hay que leer 3 capítulos. El capítulo completo, el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Esto es para tener el contexto, ¿verdad? Evite errores de interpretación, alegorizar, descontextualizar, selectividad, moralizar, personalizar, falsa apropiación, falsa combinación. Entonces, evítalo, ¿no? No es que estamos leyendo la historia y buscamos un moral, porque no es esto, es estar contando una historia o buscando una lección. Mira, hay muchas lecciones en la historia, pero no es el principal propósito. Enseñarte lecciones. Podemos sacar muchas lecciones, pero no es el propósito principal. Entender qué significa, cuál es el punto, interpretar, cuál es bíblico, eterno, aplicable. Bíblico, eterno y aplicable. ¿Está bien? Haz una aplicación al final. ¿Verdad? La ley, cuando estamos hablando de la ley, la Biblia habla de la ley. Los primeros 5 libros que se llama Torah, los judíos lo llaman Torah. Torah significa ley, la ley. De hecho, Jesús habla diciendo la ley y los profetas. Esas fueron 2 secciones principales del Antiguo Testamento. Aquí no es exactamente así. Así los judíos lo conocían. Entonces, estamos hablando de Levítico, tercer libro, Números, Deuteronomio, tienen mucha ley. Y entre esparcidos, entre diferentes libros también históricos, hay leyes. Entonces, dificultades leyendo la ley del Antiguo Testamento. Entonces, es algo complicado. Nos preguntamos acerca de algunas leyes porque son raros, ¿ok? No cocine un cabrito en la leche de su propia madre. Decimos, ok, una prohibición ahí. Guarden bien mis decretos, no acoplen diferentes clases de animales, no plante su campo 2 clases de semillas, no use ropa tejida en 2 tipos de material. Decimos, ok, ¿sí? Violamos algunas leyes. Aquí hay leyes que vemos, el último aquí es el cerdo es impuro, no comes el cerdo, ¿no? Y entonces somos mexicanos, nos encanta el cerdo, el chicharrón. Entonces, y obedecemos otras leyes. Hablamos de los 10 mandamientos, por ejemplo, no mates, no jures en falso, no cometes adulterio, y entendemos que esta ley nos aplica. Preguntamos, ¿cuándo puedo obedecer y no obedecer? Y la respuesta es esto: hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes morales que prácticamente son siempre aplicables a todo ser humano, ¿ok? Tiene que ver con la moral de Dios mismo. Hay una ley civil que fue aplicable a los judíos, a la nación de Israel. La ley civil que nos rige a nosotros tiene que ver con la Constitución de la República Mexicana y las leyes derivadas de la Constitución. Es nuestra ley civil. Cruzamos la frontera de México a los Estados Unidos. La ley civil de México no aplica. Es la ley civil de los Estados Unidos. Entonces, hay una ley ceremonial. Este es
algo distinto que tenían ahí en Israel y tiene que ver con nuestro deber delante de Dios y nuestra relación con Dios. Entonces, esta ley también se aplica solamente a los judíos que estaban en este pacto con Dios. Entonces, hay que ver qué tipo de ley es, ¿verdad? Hay 600 mandamientos específicos, todos los mandamientos puestos juntos se llaman la ley. Los primeros 5 libros también se llaman la ley. Sistema religioso completo del Antiguo Testamento se llama la ley en algunas ocasiones. Y para los judíos la interpretación del rabino. Entonces había el Talmud y la Mishnah, que son comentarios sobre los años compilados y juntados que son las leyes interpretadas sobre cosas muy específicas. Entonces, para el judío, este fue la ley. Y dice aquí, la ley del Antiguo Testamento es un regalo de Dios para su pueblo. La ley del Antiguo Testamento es un pacto entre Dios y los judíos. La ley del Antiguo Testamento no es nuestra ley. No es nuestro testamento, ¿ok? La regla, entonces, al menos que una ley del Antiguo Testamento sea en alguna forma reiterada o reforzada en el Nuevo Testamento, ya no está directamente vinculado al pueblo de Dios, o sea, a nosotros. ¿Está bien? Entonces, vamos a brincar ahorita. Observación. ¿Qué es lo que veo? Ve las leyes colectivamente, cuidadosamente, guías generales, hay cosas específicas, mira, leyes sobre comida, sobre sangre, prohibiciones, dando bendiciones especiales. Entiende su hogar, entiende con quién está aplicando, qué significa, ¿verdad? Entiende la ley como palabra inspirada de Dios, no un mandamiento directo para usted. ¿Sí? Hay que entender por qué Dios está haciendo esto. El siguiente punto dice, entiende el carácter de Dios en la ley. La ley no fue principalmente como prohibiciones. Fue una muestra del amor de Dios, carácter de Dios, principios de que viene de Dios, y su misericordia y compasión, su cuidado sobre su pueblo. Entonces, esa es una manera de ver la ley de Dios para ellos. De hecho, la ley tenía un preámbulo muchas veces. Si hagan esto y cumplen fielmente, entonces bendiciones vendrán sobre sus vidas para que les vaya bien, para que les vaya bien. Este fue la intención de Dios para su pueblo, ¿no? Entonces, hazme caso para que les vaya bien y tengan una buena vida. Entonces, aplicamos mismo método sobre la ley, ¿ok? ¿Qué es lo que veo? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué significa, perdón? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es esto? Bíblico, eterno, aplicable. Y luego hace una aplicación, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es la verdad eterna? Y aplicarlo. Levítico 5, 2 a 6. Tiene que ver con la tarea del curso, ¿ok? Antiguo Testamento, poesía. Gran parte del Antiguo Testamento cae dentro de esto, parte. Dificultades en la lectura de la poesía. La poesía del Antiguo Testamento es bidireccional. Entonces, significa que a veces es Dios hablando a nosotros y a veces nosotros hablando a Dios. Poesía del Antiguo Testamento es atrevidamente honesta. Tienes que
apreciar cómo se expresan las personas. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué me escondes de mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuánto tiempo más? Tenemos diferentes tipos de expresiones de alegría, de suma alegría y sufrimiento. Entonces, muy emocional. Dice es metafórico y es variable. Entonces, metafórico significa que puedes usar lenguaje que es netamente simbólico, pero sabes que estás hablando de algo. Entonces, una licencia poética cuando están usando este tipo de literatura. Salmos, proverbios, cantares, lamentaciones y los profetas caen dentro de esto. Entonces, solo dentro de los salmos, aquí tienen una lista de diferentes lamentos, acción de gracia, alabanza, salvación, celebración, afirmación, sabiduría, confianza. Entonces, cuando lees el salmo, puedes empezar a como atribuirlo o eticarlo, poner una etiqueta sobre lo que es. Ese es un lamento, ese es una queja, ¿no? O eso es un salmo de confianza. Confío en ti, Señor. Tú eres mi fuerte, tú eres mi torre, tú eres mi baluarte. Confío en ti. Es una poesía de confianza en Dios. Y otros de pura alabanza, ¿verdad? Entonces, observación, ¿qué es lo que veo? Hay muchas ideas aquí, ¿qué es lo que veo? Entonces, brincamos todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuál es el punto? Y luego sacar verdades eternas de esto. Bíblico, eterno, aplicable. Y hacer una aplicación. Vemos poesía. Aquí ponemos Salmo 116 del 1 a 4 como tarea. Profecía. Profecía es otro género en la Biblia. Es muy distinto la profecía. Entonces, las dificultades en la lectura de la profecía. ¿Qué hacemos con este texto terrible? Y habla de un pastor arrebatando las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja. Así serán rescatados los israelitas. Entonces, es una imagen terrible, ¿no? De un rescate demasiado tarde, de verdad. Pero así serán rescatados, significa que van a sufrir muchísimo. Entonces, hay otros insultantes y otros textos de terrible juicio. Y dice aquí no tenemos un género comparable a esto en nuestra literatura contemporánea. ¿Por qué? Porque no hay profetas de este índole que están vivos hoy, de este tipo. Entonces no escuchamos mucho acerca de los profetas en sí mismos. Entonces a veces ni sabemos quiénes son. Sabemos muy poco de ellos. No están ahí diciendo o cuentan la historia, biografía de la profeta antes de sus profecías. Muchas veces los dice profeta tal, hijo de tal, empezó a profetizar, ¿verdad? Cada uno tiene contexto histórico, aplicación espiritual y a veces actual. Entonces, el contexto histórico de los profetas es sumamente importante para entender el significado, el propósito de lo que están profetizando. Si
sacamos el contexto histórico, podemos llegar a entender algo muy diferente de lo que realmente es la intención de las palabras proféticas en sí. Hay un sentido de tiempo en la profecía. Muchas veces no está bien definido. Significa que hay un elemento profético que tiene que ver con cuándo. La profecía no siempre está hablando de algo futuro, puede ser hablando de algo, una palabra de Dios vigente o actual. Entonces, entonces no está prediciendo el futuro necesariamente. A veces sí, a veces no. Hay un sentido de tiempo. Lo que dice, hay muchísimo lenguaje figurado, simbólico, no explicado. Entonces, dice sin explicar. Y si no entendemos el contexto, si no entendemos leyes o reglas de interpretación, podemos llegar a la idea equivocada. Pautas generales. Los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando a la luz del Antiguo Pacto. Entonces no están pensando en el Nuevo Pacto, cuando viene Jesús, Pacto de la Gracia, el pacto lente de lo cual están pensando tiene que ver con la ley y con las condiciones de la ley y el cumplimiento del pacto antiguo. El mensaje de los profetas no es original. Significa que ellos no son los autores. De hecho, tal vez una de las frases más importantes de toda la Biblia es esto: el Señor dijo. El Señor dijo. Porque sabemos que este es Dios hablando. Dios. Y los mismos profetas dijo, y el Señor le dijo lo siguiente. Entonces, luego tal cual lo que Dios dijo. O el profeta recibe un mensaje de Dios y Dios dice, ve a tal persona y dice esto. Y lo dice exactamente lo que tiene que decir, ¿verdad? El mensaje de los profetas es confrontacional. El mensaje de los profetas está cumplida 99%. Entonces, todas las palabras, hasta profecías futuras, ya se cumplieron. Y es una de las pruebas de la autenticidad de las escrituras. Son las profecías de la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento fueron representantes directos de Dios. Un proceso práctico para la lectura de la profecía del Antiguo Testamento. Observación, una vez, ¿qué es lo que veo? Velas individualmente, velas históricamente. Hay que buscar el contexto histórico, busque figuras del lenguaje, busque ciertas formas. Aquí hay algunas ideas: luchas, demandas, aflicciones, promesas, promulgaciones, discurso de mensajeros. Entonces hay muchas cosas que puedes considerar cuando estás viendo profecías. ¿Qué significa? ¿Cuál es el punto? ¿Sí? 3 puntos básicos de profecías. Han violado el pacto. Entonces, confronta el pecado, ¿verdad? Número 2, a ver si están aquí. Idolatría. No lo tengo aquí enumerado. Ok, ya tiene que ver con esto. Primero es el pecado, confrontar el pecado. El segundo es llamarlos al arrepentimiento. Y el tercero es, hay esperanza al final. Casi siempre tienen estos 3 elementos. Estoy por lanzar juicio sobre ustedes por esta condición que tienen. Arrepiéntanse o van a experimentar el juicio y hay restauración al final. Entonces es interesante cómo este patrón se ve en los profetas.
cómo se relaciona. Recuerden, bíblico, eterno, aplicable, verdades eternas. ¿Ok? Haz una aplicación. El ejemplo aquí para la tarea es Jeremías 7. Jeremías capítulo 7. El Antiguo Testamento, literatura de sabiduría. Eso es algo diferente. Estamos hablando de Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantares. 4 libros. Algunas veces es difícil seguir la línea de pensamiento en estos libros. Algunas veces no. Algunas veces sí. Entonces, algunas veces es difícil determinar el significado. Cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus ojos tras el velo son 2 palomas. Quiero decir, no es difícil entender lo que está diciendo, ¿no? Es una persona sumamente enamorada, ¿sí? Pautas generales para la lectura de sabiduría. La meta de la literatura de sabiduría es aplicar la palabra a la vida práctica. Entonces, la gran mayoría son consejos prácticos, muy aplicables a la vida. Los libros de sabiduría no son una colección universal de promesas. Entonces, no significa que son exactamente promesas o cosas seguras. Son lecciones prácticas para la vida. Son visiones y pautas para desarrollar un carácter piadoso. ¿Ok? Aquí algunos ejemplos. Consejos prácticos para la vida. Observación, ¿qué significa? ¿Qué significa? Interprete la literatura de sabiduría a la luz del contexto específico del libro. Interprete la literatura de sabiduría a la luz del contexto bíblico en general. Entonces, ejemplo, el sufrimiento de justo, es el chiste del libro de Job. Fracaso en abordaje del sentido de la vida en Eclesiastés. Ejemplo 3, la irracionalidad del amor romántico entre esposo y esposa en Cantares. Un loco enamorado, ¿no? Entenderlo para cada segmento de literatura hay que preguntar qué significa, cuál es el punto. Interpretación, busca verdades eternas, aplicación. Entonces aquí el ejemplo es Job 19. Y uno más, el Nuevo Testamento, Apocalipsis. Esa es una lectura muy diferente que los demás. Es un libro muy diferente. Muchas dificultades leyendo Apocalipsis. Hay muchos detalles, imágenes, números, visiones, símbolos y tiempos. Entonces es un libro simbólico. Pautas generales. Mira Apocalipsis con humildad. Con mucha humildad. Busque el mensaje de Apocalipsis para sus lectores originales. Y eso es algo que casi nadie hace. ¿Qué pensaron los primeros lectores del primer siglo? Evita tratar de construir una estricta sucesión de eventos del futuro. Es también un error muy común. Tomemos Apocalipsis seriamente, pero no siempre literalmente. De hecho, yo diría muy poco literalmente. Un proceso práctico. ¿Qué es lo que veo? Busque de cerca las imágenes que Juan identifica específicamente. Vea los varios segmentos como un todo. No siempre insista sobre cada detalle. ¿Okay? También es un error. Entender qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cuál es el punto? Interpretarlo, bíblico, compatible, eterno, aplicable, verdades eternas. Entonces,
aplicando el método. Este libro es más complicado, ¿ok? Y haz una aplicación. Igual, aquí tiene Apocalipsis capítulo 12, del 1 a 7. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos terminando, ¿ok? Ya hemos pasado todos los diferentes tipos de géneros en la Biblia. Ahora que usted lo ha logrado, ha terminado el curso, depende mucho de usted lo que va a hacer con esta información de estudio. Espero que pueda aprender a utilizar este método básico de estudio para enriquecer su vida espiritual, caminar con Dios y especialmente con el trabajo de hacer discípulos de otros. Yo siempre he dicho esto, van a enseñar a otros. Digan conmigo, van a enseñar a otros. Entonces tienen que saber cómo estudiar la Biblia, cómo sacar verdades de la Biblia. Paso 1, determina sus objetivos. A la luz del hecho que el crecimiento espiritual no sucede de noche a la mañana, es tiempo de encender muchas veces lento pero siempre satisfactorio proceso de transformación espiritual. ¿Okay? Para comenzar sería útil identificar algunos objetivos para ir adelante con este proceso. Tome cuaderno o un diario y escriba algunas de las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Dónde quiero estar espiritualmente en 6 meses? ¿Okay? ¿Qué rol usted cree que juega el estudio bíblico en estos objetivos? ¿Está convencido de que necesita estudiar la Biblia? Espero que sí. ¿Cuáles asuntos de su agenda o prioridades de su vida está usted dispuesto a reubicar para cumplir sus objetivos en el estudio de la palabra? ¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Ok? Entonces hay que analizar esto. Paso 2, ore por la gracia de Dios. ¿Sí? Dice, ore por gracia para desear y anhelar su palabra. Ore por gracia para saber cómo balancear mejor su horario. Ore por la gracia para crecer en el conocimiento de su palabra. Ore por gracia para amarlo más como resultado de su tiempo. ¿Ok? Paso 3, desarrolle un plan. ¿Ok? Desarrolle un plan. Este es para como asentarlo, ¿no? Para ubicar este tipo de estudio. Establezca un lugar, un tiempo. Establezca un punto de partida. Establezca un patrón. Es un patrón de estudio. ¿Cómo vas a dedicar tiempo? Algunos de ustedes van a ser líderes importantes, algunos van a ser maestros, algunos van a ser pastores. Y esta disciplina es algo que tienes que establecer en su vida. Un tiempo dedicado al estudio. Entonces, donde estás leyendo, donde estás escribiendo, donde estás analizando, donde estás orando y recibiendo dirección y revelación de Dios. Siempre con el propósito, escucha bien, siempre no para ser más inteligentes o con más conocimiento, siempre con el propósito de hacer aplicaciones prácticas para otros, para su propia vida y otros, ¿verdad? Paso 4, estudia la palabra. Paso 5, involucra con la iglesia, conexión, grupo, contacto. ¿Ok? Finalidad. ¿Ok? Este último ustedes pueden leer en su tiempo. Pero quise ponerlo al final. El propósito de este curso no es un conocimiento en sí, es desarrollar en sus propias vidas un hábito de estudiar la palabra más profundamente y con el hábito llegar a ser mejores y mejores
en su propia vida, pero mejores maestros, líderes, servidores de la iglesia, porque Dios nos ha llamado no solo quedarnos con esta información, sino poder explicarlo a otros, poder bajar esta información, estas joyas de Dios y compartirlo con los demás y transferir entonces la vida de Dios a través de su palabra. Déjame orar por ustedes y luego explico la tarea. Señor, gracias por esta primera oportunidad de aprender y de tener otra herramienta en la vida con tu palabra y en el servicio que tenemos para ti. Señor, yo bendigo la vida de cada alumno en este primer proceso. Ayúdalo, Dios, a aprender mucho haciendo la tarea que van a empezar el día de hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tarea. Recuerde que al final de cada tipo de género había una lectura. Por ejemplo, Apocalipsis es Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 a 7. Usted tiene la decisión de escoger uno. Y hay 10 diferentes géneros. Hay que escoger uno. Puede ser los evangelios. Hay una sección Marcos 4. Puede ser Hechos, que es capítulo 6 y 7. Lo que sea. Pero uno. Y van a aplicar sobre la porción que yo les di. Van a aplicar los 4 pasos de estudio. Van a estudiar el pasaje, van a hacer todas las observaciones, van a escribir todas las observaciones que pueden tener y luego contestar la pregunta qué significa, cuál es el punto. Y luego van a hacer una sección cuando hacen el enlace de las verdades eternas. Van a sacar joyas de este pasaje, verdades eternas, y luego a una aplicación, ¿verdad? Entonces, tienen 2 semanas para entregarme esta tarea de curso, cómo estudiar la Biblia. Pueden escoger de la ley antigua o pueden escoger de la historia del Antiguo Testamento, pero la porción que van a usar está ahí en sus notas. Entonces, escogen solo uno, ¿ok? No tienen que hacer todos, ni 2, solamente uno de estos. Hay un ejemplo, el primero de las cartas de Hebreos capítulo 4, ya está hecho. Y lo hice para que ustedes tuvieran una idea de lo que estoy buscando en la tarea. Entonces quiero la máxima cantidad de ideas que pueden plasmar ahí. ¿Okay? No quiero que sea súper breve. Tiene que ser algo muy bien investigado. Y plasma ahí sus ideas. Especialmente quiero saber verdades eternas que están viendo y aplicaciones buenas para sus vidas y la vida de nosotros como iglesia. ¿Está bien? Bendiciones y nos vemos en 8 días en la clase que va a ser otro curso relacionado con esto. Entonces, bendiciones. Nos vemos. Bye.